El Dorada Boncho Tour llega a La Palma de la mano del Tazacorte Summerfest, el festival gastronómico musical del verano con Renzo el Selector, Mike, Fabricio Salgado, Tenas, Graja Sound y Jacob Alonso. Paseo del Puerto de Tazacorte, sábado 15 de julio, desde las 2 de la tarde. Entrada libre. Más información en tazacortesummerfest.com. Bienvenidos un día más a este periódico digital de La Palma, Palmeru. Como me recordaban el fin de semana pasado en El Paso, el de todo. Soy pesado, pero oye, la gente se lo aprende. Gracias, como siempre, por estar ahí. Don José María de Vargas. Pues bien hallado. Hola, pollito. Hoy empiezo con un mensaje positivo. Esta camiseta me la regalaron mis alumnas y alumnos de segundo bachillerato que se han graduado ya por fin. Ya sí, se y te pierden de vista, ¿no? Ya se acabó la EBAU, ya se acabó la graduación, ya están preparándose para volar a una nueva etapa y entonces que tengan mucha felicidad a ellos y que nosotros tengamos en este programa un poquito más de paz que la que tuvimos en el último, porque vamos, espero que sí, dado que hoy no hay socios de gobierno, sino... Yo me lo pasé bien. Yo me reí mucho, Yo también. ¡Mentirosa! Don José Luis Pretelo. Saludos cordiales y yo creo que es bueno también en esta semana, no solo a los alumnos del Instituto Sergio Barreto, claro, sino al resto también de la isla. Felicidades por el trabajo. Sé que los resultados de esta isla han sido positivos en la EBAU y desearles todo lo mejor en esta nueva etapa que empieza. Y nuestra invitada esta semana, Nieves Lady Barreto, diputada del Parlamento de Canarias. ¿En qué estaría yo pensando, Chema? No, consejera todavía del Cabildo. Bueno, también. Hasta que no sea el 27. O el 26. No me lo pueden sacar el 26, ahí. No se sabe todavía la fecha del pleno. Yo espero que no coincida con la del Parlamento, así podemos estar, pero bueno, ya se verá. No, tú tienes que estar. ¿Tú dónde estarías? Es que el problema es que si coinciden el día y la hora, yo tengo que tomar posesión de diputada en el Parlamento, con lo cual no puedo estar en el Cabildo. Me daría pena no estar en la toma de posesión de Sergio, pero bueno, es lo que hay. Al final eso depende del Cabildo, con lo cual yo espero que puedan rodar ahí un poquito las horas. Y si lo mismo conoce a alguien allí para que lo arregle. Tú en el Cabildo, tú sí. En el Cabildo, ¿no? Tú sí. Sí. Bueno, hombre, el don de la ubicuidad es difícil tenerlo. Yo por eso nunca defiendo las duplicidades y nada de esas cosas. No, pero no, en este caso no. Yo iría como invitada, ¿eh? No es un tema de duplicidad. No, ya, digo que además, por eso no estoy diciendo por ella. Es conocida cuál es su papel. Yo iría, a mí me encantaría ir como invitada y como expresidenta de un mes, pero bueno, también lo fui, voy con cariño allí y me encantaría estar, pero bueno, si no puede ser, no puede ser. De todas formas, con la cantidad de gente que me está anunciando que va a ir a la toma de posesión de Sergio Rodríguez, yo creo que mejor hacerla en la playa. Pues igual. Porque en el salón de pleno no cabe todo el mundo, ¿eh? Bueno. El salón de pleno cabe muy poquita gente. La verdad que a mí me parece que, yo espero que me inviten, todavía a día de hoy no me han invitado. Porque tiene que ser por invitación. Como expresidente del Cabildo, indudablemente yo entiendo que los expresidentes del Cabildo tienen un protocolo como miembros del Consejo Social dentro de lo que es el acto en sí. Es decir, el salón de pleno, 20 personas, no caben muchas más. Y si habilitan la sala de consejeros, que se estaría a habilitar, pues no cabía mucha gente. No sé todavía. Ahora, gracias al reglamento de participación ciudadana que ha desarrollado el Partido Socialista en el Cabildo, espero que se generalice el que los plenos sean públicos y se retransmitan y los podamos ver también. Eso ya pasa, ya se retransmite. Por eso. Porque si tenemos que esperar a todos que nos inviten para ir... Bueno, pero a los actos públicos no debemos yo lo puedo ver también por medios digital, pero a mí personalmente me gustaría estar en el primer pleno de la nueva corporación. He sido presidente del Cabildo durante casi 13 años. He sido que te inviten, consejero del Cabildo durante 9 años y por lo menos espero que me inviten. ¿Te han invitado a los demás? Precisamente hoy hablaba con un expresidente y estaba sorprendido de que no lo hayan invitado tampoco. Es decir, le hemos planteado por alguna vía que creo que sería conveniente invitar a los expresidentes de Cabildo. Parece razonable. Vamos. Vale. Mira, empezamos hablando del Senado, por ejemplo. Ya tenemos los 3 candidatos. Sí, es verdad, ya tenemos 3 candidatos. Hoy, sí, bueno, esta semana ya Coalición Canaria, que eran los últimos que faltaban, ¿no? ¿Qué? Pues nada. ¿Qué me dicen de los candidatos al Senado? Que hay que empezar por algo. Que los llanos no se va a salvar, ¿eh?
Pero bueno, empezamos por el Senado. Vamos a hacer más ¿No positivos. se va a salvar los llanos? No. ¿Qué quieres No. decir? La situación de los Yo llanos. pensé que hoy empezábamos con la enmienda a la totalidad que hizo Alicia Van Ostende en el no te me vayas por pleno la del rama, pasado no te sábado. adelantes, no te adelantes, vamos al Una Senado. enmienda a la posición que defendió aquí el concejal Diego, creo que se llamaba, Sí, del Diego, Partido sí. Socialista en Los Llanos. Vamos a ver. ¿Del Senado? Sí, El Senado es una institución que está ahí. Que todo el mundo quiere cargarse, pero que nadie se carga. Todos los partidos, tanto quienes tienen capacidad para poder decidir sobre el futuro del Senado son el Partido Socialista y el Partido Popular. Son los que tienen que plantear una reforma del Senado. Yo creo que el título 8º de la Constitución merece una reforma del Senado. El debate con los presidentes autonómicos se debiera producir en el Senado y debiera ser una auténtica Cámara de representación territorial, tal y como parece concebida en el marco de la Constitución. Como digo, Partido Popular y Partido Socialista, cuando están en la oposición, dicen que hay que reformar el Senado, que hay que suprimirlo incluso algunos. ¿Y Coalición Canaria Y luego, dice? cuando están con mayoría, Coalición Canaria entiende que el Senado, como representación territorial... Lo digo porque es sería interesante que diera la opinión. Es De todas interesante. formas, a mí lo de Interesante. reformar el Senado no es el tema. Pero a el mí me tema parece son que- los candidatos al a Senado mí me por La parece- Palma. A mí me parece que el Senado, como institución, si tenemos un Estado descentralizado, tiene todo las potencialidades para poder ser una Cámara auténtica, una Cámara viva y una Cámara de representación. Hasta ahora, pues yo siempre digo que es una llave que se le abre a un partido que gobierna en la isla y que tener esa posibilidad de utilizar esa llave es un apoyo para confirmar el apoyo que le dieron mayoritariamente los ciudadanos en las pasadas elecciones. A ver, Chema, antes de que el Teli estuvo, No sé, déjalo que ahí. no, yo no me voy a liar. Lo que Kilian pasa es que quería Sánchez, intentarlo, pero no he Borja intentado Pérez comprenderle, Sicilia pero no he y comprendido. Marco Lorenzo. Y Marco Lorenzo, sí. ¿Qué? Pues parece que, bueno, no sé, yo vi el otro día a Kilian decir como así muy molesto, ¿no? Porque da la impresión de que corre siempre el rumor o la sensación de que al Senado se pone a los que, pues no sé, a los que ya han terminado su ciclo político o algo así, ¿no? Pero no creo que sea no creo que sea así. Yo creo que el Senado puede tener, sí, bueno, te lo van a decir a ti. Estuve senador. Estuviste, pero estaba haciendo Al otras cosas a principio la de mi vez. etapa política. Al principio. No sé, pues me parecen tres candidatos son Kilian, Marco Kilian, Marcos y Borja. y Borja. Pues que no se cumple la paridad en la isla. Debería haber una vale, mujer. vale. Alguien debería poner una mujer. Vale, mira, no lo había visto yo así. José. Bueno, y repito, yo creo que el Senado en este momento, tal como está concebido, como Cámara de Representación Territorial, pero en el que no se produce el debate del Estado de las Autonomías, me parece que es una oportunidad que por lo menos desde el punto de vista para La Palma, pues nos conviene tener una persona que sea capaz de abrir la puerta a los ministerios, a quien gobierna el Cabildo de la isla y a quien gobierna la mayoría de las instituciones. Es decir, yo estoy seguro que en estas elecciones, y no voy a hacer ahora aquí campaña, pues el voto reflexivo será un voto de lo que conviene a La Palma, lo que conviene a La Palma, que el senador represente a los palmeros para dar... Y a las palmeras. Y a las palmeras. Pero ¿eso qué significa? Porque no entiendo muy bien. Lo que quieres decir es que lo que te falta es decir vota Coalición Canaria. Yo no lo he dicho. No, pero Yo estoy haciendo una es decir, reflexión. Es que tu argumento, muchas veces los argumentos que intentas construir son tan alambicados que acaban cayéndose como si resulta que lo que necesitamos es alguien que consiga para La Palma conectar La Palma con el gobierno de la nación, pues entonces sería mejor que quien representara a La Palma fuera alguien que estuviera en contacto directo con el gobierno de la nación. Es que es todo lo contrario. Ocurre todo lo contrario. El problema Nieve, es que ocurre- entra porque ¿Sabes si no- quién tiene que el ser? problema- Como diría nuestro amigo Mariano Rajoy, es el alcalde los que los ciudadanos deciden que sea el alcalde, ¿no? Mira, Pues, es que la sea historia, senador el la que historia, considere la historia dice todo lo contrario. La historia nos dice que cuando hay un senador que está en el grupo digamos, en el partido que gobierna en el Estado, es un senador callado, es un senador que exclusivamente actúa bajo la directriz del gobierno. Cuando tenemos un senador que conecta con lo que preocupa a la isla, con lo que preocupa a la institución insular, indudablemente ese senador se emplea
precisamente porque a un senador le escuchan los ministros, o por lo menos lo reciben. Y ese que a un presidente de Cabildo ese muchas veces argumento, no lo ¿dónde reciben. se para? ¿Ese argumento se para en el gobierno y en el Senado o se para también en los ayuntamientos y el Cabildo? Porque a lo mejor por ese mismo argumento podemos decir, sería mucho mejor que ya que el Cabildo de La Palma está en manos de Coalición Canaria, hubiera muchos ayuntamientos que no estuvieran en manos de Coalición Canaria para que si no estén callados ni estén... No, estamos que hablando... los argumentos estamos- que no te funcionan, que no te Perdón, funciona el argumento. no confundamos. Que no te funciona el argumento. A ver, parejita feliz. No confundamos órganos legislativos con órganos de gobierno. Son cosas completamente diferentes. A ver, parejita feliz, dejen que opine nuestra invitada, por favor. Nieves. Bueno, perdón. Pues no sé, vamos a ver qué opino. Bueno, yo creo que son 3 personas, por lo menos los 3 que conocemos de momento, no sé si hay algún otro presentado o va a haber otro. Son personas preparadas de distintos ámbitos, es verdad que vienen de distintos ámbitos y de distintas ramas, pero creo que los 3 están preparados para asumir esa función. Y yo, lejos de meterme en esta polémica que han armado ellos, sí quiero decir que yo sí comparto la necesidad de que un momento como el de ahora tengamos en el Senado una persona que tenga voz propia. Y con eso no quiero decir ni una cosa ni otra. Alguien que sea capaz de de ir allí y decirle a un ministro lo que le tiene que decir, decirle al presidente del gobierno que sea Sánchez, sea Feijóo, lo que le tiene que decir, y que sea capaz de reclamar para esta isla lo que necesitamos en estos momentos. Y sí creo que muchas veces se ha demostrado, y lo ha demostrado la historia, que cuando hay un senador o un diputado en el Congreso, porque también presentamos por esta provincia a Cristina Valido al Congreso de los Diputados, que cuando hay un diputado o un senador del partido que gobierna, es verdad que es más difícil conseguir cosas para la isla que cuando no lo es. Bueno, yo creo que se le puede dar toda la utilidad del mundo a esa Cámara, si queremos dársela, que allí se pueden bloquear los presupuestos, que allí se pueden bloquear leyes cuando las cosas no nos benefician, también se pueden pelear para que las cosas salgan, y yo creo que tenemos que hacer una apuesta fuerte y clara por conseguir que La Palma tenga voz allí, propia e independiente, para reclamar las cosas de esta isla. Vale, vamos a dar un paseíto por el Congreso, pero por favor no se me líen con el Congreso, porque también hay 3 palmeros en puestos bastante altos, como son Guadalupe González Taño por Coalición Canaria, Sergio Matos por el PSOE y Asier Antona por el PP. Pues yo me parecen también 3 personas muy preparadas. válidas, muy preparadas. Evidentemente ahí hay una diferencia, bueno, no me gusta que haya una persona que comparta, porque yo creo que es una equivocación lo de compartir cargos. Yo no conozco, es decir, el día tiene 24 horas y cuando uno está dedicado 24 horas a una cosa no puede estar dedicado 24 horas a 2 cosas, pero en principio, pues me parece, en el caso de Guadalupe, va de número 2, ¿no? Y los otros van uno de número 3 y otro de número, no sé cómo Sí, van. puesto Y bueno, alto. pues están en puestos de salida, ¿no? En principio están en puestos de salida y yo les deseo mucha suerte a los 3. Sí, supongo que los partidos han elegido a las personas que consideran más adecuadas. A Guadalupe hacía mucho tiempo que no la veía, pero bueno, pues ahora la veré en la campaña. José. Bien, yo creo que nada personal con las personas que han elegido los partidos para tomar parte en estas elecciones. Es decir, son personas conocidas de la actividad pública en La Palma. Guadalupe González Taño ha sido presidenta del Cabildo, ha estado en el Congreso de los Diputados, ha sido diputada regional, ha estado en la parte administrativa del Gobierno como secretaria general técnica de una consejería, con direcciones generales. Yo creo que es una persona muy capacitada, muy capaz, y además, ¿qué interesa en el Congreso de los Diputados? Alguien que garantice esa voz propia que antes decía Nieves Leide, que nos garantice que aquellos logros que hemos ido consiguiendo en estos años pues permanezcan en los presupuestos generales del Estado para años sucesivos o en las propuestas de resolución que se hagan en el Congreso. Yo también creo que es completamente diferente al Senado, es decir, sí entiendo la compatibilizar el cargo de Senado con cualquier cargo Claro. digamos, institucional, porque siempre... Porque tú lo hiciste. Pero no solo en La Palma. En Tenerife, el candidato del Partido Socialista va a ser el que era candidato al Cabildo, que pasa a la oposición por moción de censura, y va a ser en Gran Canaria... Moción de censura preventiva. Pero como la que le presentaron a Nieves Leide. Sí, sí. No. Con una variante. Fue después, ¿no? Con una variante muy importante. Que es que la 2 y el 3 y el 3 es que
el candidato del Cabildo de Tenerife llevaba gobernando 4 años, luego se le puede censurar a una gestión de 4 años. Nieves Lido no llevaba ni un mes, porque no venía, y le presenta la moción a quien estaba gobernando antes y perdió las elecciones. Es muy diferente. Luego, aquí sí creo que hace falta más tiempo, porque realmente en el Senado, pues cuando mucho, 2 semanas al mes, 2 días, 4 o 5 días es lo que es la media de un senador en el Senado. En el Congreso de Diputados, sí, por lo menos 3 semanas en un mes. Y se llevan unos 6.000 euros por eso. No, algo menos, pero Bueno, algo menos. bastante menos. Nieves. Eso sí que es un buen trabajo. Lo del tiempo es lo que le quieran dedicar. En el caso del Senado es verdad que es eso, pero hay quienes se pasan la semana fuera. En cualquier caso, yo sí creo que el Congreso es verdad que no tiene mucho que ver con el Senado, aunque sean 2 cámaras de las Cortes. Mira, para mí, yo creo que todo el mundo entiende si decimos qué importancia ha tenido Ani Oramas en el Congreso de los Diputados, qué ha supuesto Ana Oramas para Canarias en momentos puntuales. Puede gustarnos más o menos, puede caerte mejor o peor, pero independientemente del partido político al que le votes, yo creo que es difícil encontrar muchas personas en Canarias que no entiendan la importancia de lo que Ani ha hecho en el Congreso, gustándonos o no. Eso es lo que necesitamos en un diputado que luche por Canarias. Es decir, en un diputado que vaya allí, le tenga que cantar las 40 al que esté de presidente o alabar al presidente por algo que haya hecho, bueno para esta tierra. Eso es lo que yo espero que haga, pues a partir de ahora, Cristina Valido, que lo haga Guadalupe González Taño. Ya hemos tenido 2 diputados en la pasada legislatura, antes de esas segundas elecciones que hubo. Se puede conseguir, que no podríamos conseguir para La Palma teniendo a Guada sentada allí y teniendo a Cristina Valido. Yo creo que eso es fundamental, y más en un momento en el que estas elecciones, siempre decimos que las elecciones generales están polarizadas entre PP y PSOE, y es verdad, pero es que estas en particular lo están aún más, y necesitamos dibujarnos dentro de eso y que la gente entienda que aparte del PP y del PSOE, en estas elecciones se presentan muchos otros partidos, entre ellos nos presentamos desde Coalición Canaria. Y también es verdad que, según dicen los datos, quizás los gobiernos se van a decidir por muy poquitos diputados. Oye, ¿qué no conseguiríamos para Canarias si los diputados de Coalición Canaria sentados en el Congreso fueran decisivos para formar un gobierno? Ojalá los diputados de Coalición Canaria, que se sienten en el Congreso, Cristina Valido, Guadalupe, sean decisivas para formar gobierno en España, porque eso nos permitirá durante 4 años conseguir cosas para esta tierra, como por ejemplo consiguió Ani en los presupuestos de este año que están en vigor, lo del 60% del IRPF. ¿Quién no entiende hoy la importancia de esa medida? Puedes estar a favor o no, porque los hubo quienes estuvieron en contra de la medida, pero incluso eso, posteriormente a que haya pasado, te dicen que es que hay que mantenerlo. Pues nosotros necesitamos mantener eso, como los 100 millones plurianuales para La Palma, que tienen que ingresarse, con muchas otras cosas. Ojalá el gobierno se decida por el número de diputados que tenga Coalición Canaria, porque no me cabe duda que van a pelear por traer cosas para aquí, pero cuantos más tengamos, mucho mejor, y se puede conseguir. Lo que hay es que ponerle voz propia a lo que votamos en Madrid. Si vale la experiencia personal, pues la puedo contar. Es decir, yo estuve 8 años como senador y presidente del Cabildo, 8 años, y luego estuve 1 año como diputado en el Congreso y presidente del Cabildo, y al año pues se planteó en el partido que no podía, era imposible compatibilizar la dedicación que requiere el Congreso de los Diputados con el Cabildo, y en el partido pues decidimos que me fui al Congreso y dejé el Cabildo de La Palma, cuya presidente fue entonces Guadalupe González Taño. Luego, esto en mi caso particular, de la diferencia que hay entre el Senado y el Congreso. Mira, vamos a lo de la duplicidad. Vamos a venirnos ya para Canarias, pacto coalición PP coalición. Oye, fue difícil. La negociación en sí, yo creo como todas las negociaciones, yo estuve pude estar primera vez que participo en una negociación a nivel regional de un pacto de gobierno. Bueno, yo creo que al final, cuando tienes interés por cerrar un asunto y poder tener la posibilidad de gobernar y gestionar administraciones, pues intentas ponerte de acuerdo. Sabíamos que había sitios en los que iba a ser complicado llegar a acuerdos, por eso el pacto también se planteó de 2 maneras distintas. Más que pacto era un acuerdo de gobernabilidad y compartir áreas en algunos sitios, y en otros era un pacto de dar estabilidad. Y en todas las islas, creo que en todas al final, están las 2 versiones.
Fuerteventura decide quedarse fuera del acuerdo regional, no es que ellos ya han roto el acuerdo, ellos decidieron no participar de este acuerdo. Y nosotros, por lo menos en La Palma, lo que teníamos claro y lo que tenía claro mi Consejo Político Insular es que teníamos que tener un acuerdo aquí que fuera igual al acuerdo regional, porque nuestra experiencia de 2011 para acá sabemos cuál es, sabemos que hemos ganado elecciones y da igual lo que pongas y lo que hagas porque había un pacto que era muy complicado dejar de lado. Y ese pacto regional nos tenía que ayudar a dejarlo de lado y eso, bueno, hoy se ha conseguido. Tenemos 2 municipios, de los 6 que necesitaban cogobierno, 2 tienen un pacto de estabilidad para gobernar y eso no significa que las puertas no estén abiertas para llegar a acuerdos, incluso de compartir áreas, pero eso tendrá que producirse ya en el ámbito local, con las relaciones que tengan que entablar y que nos permitan pues seguir avanzando y que las instituciones no se bloqueen, que es lo importante en esto. Ha sido, como te decía, difícil, pues en algunos temas sí, pero no especialmente en La Palma. Ha habido dificultades también, o quizás algunas dificultades mayores en algunas otras islas. De hecho, hay municipios en los que no ha sido posible llegar a algún acuerdo, por ejemplo en Tenerife, y lo demás, pues bueno, ha salido bien. Ahora de lo que se trata es de avanzar, caminar, de que las personas no traigan mochilas y yo creo que en el caso nuestro en particular de Los Llanos la lista es completamente nueva y 9 personas que vienen de la vida profesional alejada de la administración, que son nuevas y que lo que quieren es pues aportar e intentar cambiar las cosas y yo creo que eso ayuda también cuando intentas hacer acuerdos. ¿Y por qué, perdón, la incertidumbre en Los Llanos hasta el último día? Bueno, no es que hubiera incertidumbre, realmente el acuerdo... Desconfianza, si prefiere. Pero fíjate que yo creo que más de que las 2 partes que se sentaban, era más lo que entendíamos en la calle. Porque no fue difícil sentarlos, es decir, es verdad que, oye, hay resquemores, pues claro que sí, vienes de una mayoría absoluta, gobiernas en un municipio, pues a nosotros también nos pasó en Tijarafe, oye, perdimos una mayoría absoluta, tienes tu dolor, tienes tu pena, te da tu resquemor, bueno, no entiendes las cosas, no sabes por qué, no es una cosa exclusiva de Los Llanos, quiero decir, eso pasa y toca primero asumirlo. Y lo van asumiendo y bueno, y cuando ya te empiezas a sentar y empiezas a hablar de los asuntos y de las posibilidades de gobernar y de cogobernar, pues te das cuenta de que esa posibilidad está sobre la mesa desde el minuto 0. Y yo fíjate que he tenido la sensación, pasado el sábado, porque antes estaba uno metido en esto y quizás no lo veía tanto, pero pasado el sábado, del comentario que te va haciendo la gente, creo que era más lo que la gente podía intuir en la calle que la realidad del acuerdo, porque el acuerdo se llegó sin ningún tipo de mayor dificultad, más que el resquemor que te digo, de oye, pues a mí me duele esto y al otro le duele lo otro. Nos hemos sentado, hemos hablado, ha habido conversaciones no solo locales, sino insulares, y se ha llegado al mejor acuerdo para ambas partes. Aquí no ha habido imposición de nada, un acuerdo de estabilidad. Tijarafe y Los Llanos. En el resto de los municipios hemos llegado a acuerdos de gobernabilidad y también ha sido sin imposiciones. Se han sentado y lo han hablado. Por eso creo que la sensación, quizás por los años de trayectoria que traemos, de 2011 en adelante, era más... pensando en lo que podía pasar que la realidad del acuerdo y de la negociación. Sinceramente, oye, estas cosas no creo que sean fáciles nunca y te dicen muchas cosas, pero en el momento que te sentabas y intentabas llegar a acuerdos no era complicado y yo creo que eso, bueno, yo tengo que agradecer la parte que me toca, también nos han agradecido la parte que les ha tocado y creo que eso pues dice mucho. Y creo que ahora lo importante es continuar esto, que haya estabilidad y que los gobiernos caminen y luego los pactos se gestionan. Y eso es una cosa que yo le he dicho a todos los nuestros en los 6 sitios. Oye, una cosa es llegar al acuerdo y otra cosa es mantener y gestionar el acuerdo, que eso es muy importante. Y eso va en cómo se trata a la gente, en las relaciones, en los proyectos que se quieren sacar adelante, por eso tiene que ser un acuerdo de proyectos y de ideas, de acciones, en la lucha que se haga y en respetarnos como en todos los ámbitos en los que uno está. Pues en la profesión seguramente si eres maestro tienes que respetar al que está enfrente, aunque a veces te caiga mejor o peor, y te guste más lo que haga o no que haga, pero si queremos que las cosas funcionen hay que trabajar los acuerdos y hay que trabajarlos del ámbito local y yo creo que en esto nosotros estamos dispuestos sin lugar a dudas y creo que la gente que tenemos al frente de las instituciones, sea de alcaldía o sea de tenencia de alcaldía, está dispuesta a hacerlo y eso es lo que más me preocupa y es lo que creo que hemos logrado que entiendan y lo van a hacer sin lugar a dudas. ¿Qué más? Hombre, yo por un lado, a ver, yo por un lado espero por el bien de todos que los acuerdos sean estables porque la estabilidad es buena para todos independientemente de que a mí personalmente como persona de izquierda no me guste que haya un acuerdo de la gran derecha
a nivel regional, ¿no? Porque el que se una derecha con derecha, pues para mí no es bueno, ¿no? Pero yo, desde luego, sí creo que debe hacer un esfuerzo, que todo el mundo debería hacer un esfuerzo, si lo ponemos en el caso, por ejemplo, de Los Llanos, en el que yo creo que hay personas que los días antes del acuerdo, la semana antes del acuerdo, han estado jugando al ruido, ¿eh? A mí me preguntaba mucha gente por la calle y me decían, ¿qué va a pasar? No sé qué y tal. Digo, pues no va a pasar nada, pasará que dejarán gobernar a la lista más votada y ya está. Y así fue al final, ¿no? O sea, para mí no fue ninguna sorpresa porque esperaba que fuera así. Sí me parece que es cierto que en la situación en la que está Los Llanos, debemos aspirar, la ciudadanía de Los Llanos debemos aspirar a que haya algo más, a que haya un espíritu de colaboración entre todas las fuerzas políticas, porque la situación es muy, muy complicada y espero que sea así. Y espero que haya algo más que gesto a la galería, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que la primera nota de prensa que saque el nuevo alcalde sea diciendo que va a crear una concejalía específica para atención de los damnificados por el volcán, que asume la propia alcaldía, es algo así como decir, el alcalde, pues para eso está el alcalde, ¿no? Para atender las cosas. Yo creo que si se crea una alcaldía, una consejería específica, tiene que tener una serie de competencias claras para ver qué es lo que va a hacer esa concejalía. Y evidentemente todos esperamos a que haya avance. Todavía no conocemos grupo de gobierno, no sabemos cómo se va a constituir, ¿no? Pero que haya avance en esas ideas que en principio han llevado a la alcaldía a Coalición Canaria en Los Llanos, como son la creación del consorcio, como son la desaparición de las viviendas modulares o contenedores, como les llamó el actual alcalde en campaña, que se abra Puerto Nao y La Bombilla, que se ponía la camiseta porque yo he visto al alcalde ahora con la camiseta puesta, amo La Bombilla y tal, y quiero volver enseguida, pues bueno, pues ahora puede hacerlo, que se vuelva enseguida y rápido. Y esas son las cosas que está esperando la gente. Más allá de eso, yo espero que el Partido Popular y Coalición Canaria hagan algo más que lo que hicieron el otro día, que fue, por decirlo así, no mirarse a la cara, ¿vale? Hubo solamente una foto cuando te doy el bastón, y espero del Partido Socialista, de los 3 concejales del Partido Socialista, que colaboren en esas medidas que sean realmente... Mira, ¿y por qué le entregó Noelia el bastón? ¿Por qué no es lo habitual? No, sí es lo habitual. A ver, lo habitual, ¿no? Lo único que pasa... A ver, yo viví en su momento algo que dijo Noelia, y es cierto, cuando el 2011 no apareció el bastón, no encontramos el bastón, y por lo tanto no se hizo transmisión del bastón porque no se encontró el bastón. A lo mejor porque no lo buscamos suficientemente, o quien correspondía al protocolo no tenía claro dónde estaba el bastón. Pero yo veo muchas fotos donde el bastón se presenta y a mí me parece bien. Pero me refiero que es la concejal de mayor edad. Le corresponde al concejal o concejala de mayor edad. Sí. Es a quien le corresponde, de todas maneras... Pero no está mal, ¿no? Un gesto de decir, oye, te paso el testigo. Es algo que se suele pactar en los plenos, y en algunos casos la alcaldía saliente... o sea que tenía que haber sido Ñeñez. Hombre, pues no sé. No sé quién es la persona de mayor edad. Sí, pero estaba allí presidiendo. Es la persona de mayor edad que preside el pleno, es quien entrega lógicamente el bastón. Yo he visto otras cosas mucho peores que sea el anterior alcalde quien entrega el bastón, porque he visto otras cosas en algún sitio que en absoluto tienen nada que ver con un procedimiento democrático. Sí. No, a mí no me pareció mal la imagen. Más allá, yo he visto hasta entregar el bastón de mando al delegado de gobierno de la isla, como en los tiempos de Franco. Ay, mi madre. Sí, eso lo vi yo en un pueblo. Yo estaba presente. Vamos a ver. El pacto más allá de... Pero porque a lo mejor el delegado, no sean malos, porque el delegado de gobierno había sido el alcalde anterior. No. Ah, vale. No. Entonces era delegado de gobierno, no era director insular de la Administración del Estado. Vamos a ver, el pacto más allá de derecha o derecha-centro, derecha, nacionalista o izquierda. Pero a mí lo que no sé por qué ocultáis. A mí, ¿por qué no? Yo no entiendo por qué. Si a mí eso no me ofende. Yo no me oculto de decir que soy de izquierda. Si
si en verdad a mí personalmente no me ofende. Yo, pues, quien me yo conoce ni- sabe ni perfectamente pretendo ofender. que aquí nos conocemos todos. Yo siempre, ¿saben lo de la tumba solo desconocido? Yo cuento siempre aquí. Dice, pues, aquí nos conocemos todos. Vamos a ver. A mí me preocupa. Y conozco a mucha gente A mí me preocupa. de Coalición Canaria que es de izquierda. Ya te he dicho a ti que yo conozco mucha gente en el PP de La Palma Que es de izquierda comunista. y mucha gente del PSOE demasiada que es más de derechas que Estoy que el de PP. acuerdo contigo. Del PSOE de La Yo Palma, conozco algunos estoy hablando en eso. Vamos a ver, más allá de Es que el derecha PSOE izquierda, da carnet de Partido Socialista, no de socialista. efectivamente, más allá de derecha izquierda, a mí me parece que lo que nos tiene que preocupar a todos es el programa que se pacta. Y a mí me parece que el programa que se ha pactado entre el Partido Popular y Coalición Canaria es un buen programa de ¿Cuál? gobierno. Hombre, Que yo no quería hablar de eso porque pensábamos que íbamos a hablar de eso. Aquel documento donde se dice que se van a derogar leyes que ya están derogadas. eso no es así. Ah, no es así. Una cosa es que, No, el que acuerdo no en, está en- ahí. en el Donde no se ánimo, habla- en el donde ánimo, no se en el habla ánimo, de ninguna espera un momento, medida perdón, en el ánimo, directa para La Palma. en el ánimo en el ánimo de transparentar las cosas inmediatamente, hay un error de transcripción de un decreto ley que no estaba, que había otro que estaba renovado y se puso el antiguo. Bueno, eso demuestra que hay voluntad de transparencia y eso es positivo para cualquier gobierno. O sea, equivocarse Entonces, con voluntad de transparencia, luego hay, ¿no? Todo lo que me argumento. importa es para qué se va a gobernar Vale. juntos. ¿Y para qué se va a gobernar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a trabajar? Porque de La Palma no dice nada. Sí, sí hay cosas. No, en el documento no y dice lo, y lo- nada. y lo veremos. y lo No, veremos, yo y no lo- digo y lo que veremos. no se vaya a hacer Y mucha lo cosa veremos para La con- Palma. con Digo la- que en el acuerdo que se firmó con y la que re- se hizo público no hay nada para No, La pero Palma. es un problema, es que se firmó un pacto global. Bueno, aquí está a nivel de que estaba en la PAC, yo leí lo que Eso, salió lo que en los vimos. medios de comunicación. Hablando de la isla y hablando del caso concreto de los Llanos, que es el caso más singular dentro de lo que eran las dificultades para lograr acuerdos, porque venimos desde el 2011 arrastrando situaciones no deseables, que es bueno que se recuperen y que se recupere el espacio de diálogo. A mí personalmente las declaraciones del alcalde electo en el Pleno y lo que he leído en los medios de comunicación, a mí me parecen, del primer momento me parecen buenas, razonables y yo personalmente creo Fue un que discurso poco político y muy emotivo, ¿no? a mí me parece que es un poco conocedor de la situación, donde estoy, conocedor de que no tiene mayoría suficiente para aprobar, por ejemplo, los presupuestos, que tiene que estar permanentemente dialogando, y lo que hemos hecho en falta todos, durante todos estos últimos 4 años, ha sido precisamente la falta del consenso, la falta del diálogo, y eso lo tiene que promover quien tiene responsabilidad de gobierno. Le corresponde a Javier ahora tomar esa iniciativa que lo planteó, yo creo que de manera brillante en el pleno de toma de posesión, y ahora lo que hace falta es caminar en la estrategia que él mismo planteó en el Pleno. Y estoy seguro que si lo hace va a tener los apoyos suficientes para evitar alguna tentación que pueda haber de viejos rencores o de vías... La pregunta, yo tengo una pregunta. ¿El prometió que iba a hacer una auditoría al ayuntamiento lo va a hacer? Porque eso lo dijo. O ahora no lo va a hacer porque como no tiene pero mayoría... pero ya lo explicamos aquí un día. En el concepto que él habló de auditoría, en la entrevista que salió en este medio Palmeru, estamos de acuerdo que hay que hacerla. En el concepto que él entró, no en el concepto de tener unos auditores fiscales de fuera del ayuntamiento a fiscalizar la gestión anterior. Una auditoría es la situación del ayuntamiento. Lo que dijo la secretaria secretaria en el Pleno de que se ha hecho el arqueo tal y se han entregado las cuentas. Pues sí, pues... Nieves, por favor, explícalo de... Pues seguro que alguna cosa se me queda, porque tenía ganas de aclarar unas cuantas. Vamos a ver, yo voy a empezar por el tema de nuestro alcalde en Los Llanos, de Javier Llamas. A mí no me cabe duda de que Javier es una persona preparada, que hizo un discurso en el Pleno emotivo, pero porque toda la campaña y lo que queremos hacer yo creo que pasa por encima de todo por entender a la gente y porque la gente sienta que va a estar entendida, y eso es emoción, no es política. Y la política claro que tiene que estar presente y va a estar presente en todo lo que se haga, pero yo creo que no era un discurso para hacer política, era un discurso para decirle a la gente, oye, gracias, te entiendo, vamos a trabajar juntos, tiendo la mano y aquí va a haber esperanza. Y yo creo que eso es lo que Javier quiso reflejar con ilusión y dejando claro cuáles eran sus líneas básicas. Sí que va a crear una una concejalía de reconstrucción, pero es que eso no es un tema vacío. Le preguntan en una radio y lo lanza, pues igual que lanzas otros mensajes, de ahí se sacan notas, pues sí, pero no creo que sea para menospreciarlo, todo lo contrario. Claro que se encargará, pero porque además él quiere llevar especialmente ese tema.
Y a partir de ahora tendrá que conformar gobierno con los concejales que tiene, con el reparto de áreas, etcétera, etcétera. Yo creo que es una persona preparada, como decía, y creo que ha entendido muy bien la situación del municipio, que da el paso por eso, y además creo que la gente se lo ha premiado, porque gana las elecciones viniendo del mundo absolutamente alejado a la política. Sobre el acuerdo del pacto o del acuerdo que se firma para llegar a un pacto en Canarias, eso por muchas páginas que viéramos, que no sé cuántas eran, si 9 o 11 páginas, no recuerdo de cabeza, eran líneas generales, ahí no hay nada concreto de lo que vamos a hacer. De hecho, lo más concreto que se pone en ese documento que se firma son las áreas que se supone de las que se va a ser responsable cada partido político. La concreción de eso va a venir en el acuerdo de gobernabilidad, ese acuerdo de gobernabilidad que se pone sobre la mesa en el Parlamento de Canarias el día de la investidura. Y ahí, por supuesto, y creo que a nadie le va a caber duda, que La Palma no es que va a estar presente, sino que va a estar muy presente en ese documento. Quien va a ser presidente del Gobierno de Canarias, si recibe el apoyo del Parlamento, Fernando Clavijo, en una de las últimas visitas a La Palma le preguntaron ¿qué haría usted distinto? Y dijo, aprobar la ley del volcán, crear el consorcio y pagar el valor real, eso de entrada. Y yo creo en ese compromiso porque es el mismo que hemos defendido. Y eso por supuesto que va a estar ahí con muchas más cosas que tienen que estar para La Palma, no solo por la situación específica de lo que hemos vivido, sino por la isla en sí. Y eso irá en el acuerdo de gobernabilidad, que es otra cosa. Y que, como decía, es ese acuerdo que tiene que marcar las pautas de los próximos 4 años para el Gobierno, que por supuesto es un documento vivo porque mejorará y entrarán cosas nuevas, y porque como en todos los documentos seguramente algunas cosas se te caerá, pero trabajaremos para que se caiga lo menos posible. Y yo sí creo que donde estemos en el Gobierno vamos a trabajar. No me gusta la palabra vigilar, pero sí la palabra de seguir, hacer seguimiento de los asuntos de La Palma, no me cabe ninguna duda, y eso estará presente. Y no sé, había otra cosa que quería decir, pero no me acuerdo. ¿Y las consejerías tienen ya nombre y apellido? No, además, mira, eso es una cosa que en todo momento en la mesa de negociación dijimos que hasta no superar el sábado, que era la investidura, no, la constitución de los ayuntamientos, no podíamos estar hablando de gobiernos. Ahora llega el 27 un trance importante, que son los cabildos insulares, y a partir de ahí me imagino que se irán conociendo nombres concretos de las consejerías con los posibles consejeros que la suman. Es verdad que se han dicho nombres, pero bueno, realmente cerrado no hay nada. Puede ser que coincidan algunos, no te digo que no, pero sí es verdad que cerrado no hay nada. Y lo importante es ver las áreas. Nosotros tenemos áreas en el ámbito de Coalición Canaria que son áreas con las que camina el Gobierno, y yo creo que en lo que tenemos que estar es en poner a las mejores personas al frente, a las mejores personas, y también con un sentido político, porque lo tenemos que tener. Nosotros no podemos olvidar nunca que nuestro partido, y en eso nos distinguimos del Partido Popular, en nuestro partido priman las islas sí o sí. Y creo que en estas elecciones, por ejemplo, se ha demostrado, priman las islas y eso hay que respetarlo dentro de cualquier gobierno que se conforme. Las islas, había entendido las islas. Las islas, perdón. Una pregunta, esto sí es una curiosidad porque saben ustedes que yo pertenezco al ámbito educativo, ¿no? Y hay una cosa que nos ha llamado a muchos miembros de la comunidad educativa, del profesorado, nos ha llamado la atención que Coalición Canaria haya dejado de lado la Consejería de Educación, que la haya cogido el Partido Popular, la primera vez en la historia de la democracia que va a coger el Partido Popular. Entonces, me gustaría saber, eso ya es una curiosidad de tal, si es que el Partido Popular expresamente puso que ellos querían coger la Consejería de Educación. Sí, pero no podemos decir que la ha dejado de lado. Bueno, cuando te sientas... No lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo con ningún tono. Vale. Nos extrañó que Coalición Canaria, con la experiencia que tiene en educación y con el peso que ha tenido Coalición Canaria en la educación pública canaria, no sea la responsable. Pues cuando te sientas a negociar un acuerdo para poder poner las líneas básicas, cada uno pone las áreas sobre la mesa. También es verdad que hemos estado quizás acostumbrados que cuando el Partido Popular ha cogido gobierno en Canarias, pedía unas áreas concretas, por ejemplo, pedía agricultura, pedía turismo, pues no es algo que esta vez decidieran poner sobre la mesa. Ellos tenían muy claras las áreas que querían, no todo lo que querían lo tienen, porque las cosas se negocian. Pero va a haber en todas las consejerías. En principio no es el planteamiento. Puede ser que en las consejerías que son transversales, que son Hacienda y Presidencia, sí,
pero en el resto no hay un planteamiento de cruzar cargos. La experiencia de quienes tienen experiencia en esto dicen que no funciona muy bien. No. Y educación, pues era ellos querían educación y formación profesional, no universidades. Universidades lo tiene Coalición Canaria, Conciencia, y bueno, pues es una manera de probar, oye. Pues sí. Hombre, a mí me preocupa porque me preocupa mucho. Es la Consejería de Educación en manos del Partido Popular. Es una de las consejerías más importantes del gobierno, Claro. ¿verdad? Pero hombre, siempre cuando pasen cosas, mira, tuvimos una legislatura, la que compartimos un tiempo con el Partido Socialista, que los problemas que había de sanidad, que era un área que llevaba el gobierno, al final el presidente del gobierno se sentaba y los asumía. Entonces, bueno, pues todo será lo mismo. Yo no creo que haya que tener temer de entrada, Bueno. como en todas las áreas, como en las cosas nuevas. Pero ¿y Casimiro si va a llevar infraestructura? Casimiro, ¿cómo se llama? Casimiro, perdón. vamos a ver. Casimiro no. La ASG. agrupación socialista Gomera, lo que pasa es que eso, claro, la agrupación socialista Gomera se puso a disposición y esa es la realidad. Y igual que no me cabe duda que si el pacto hubieran sumado nuevamente el pacto de las flores, la disposición estaría hubiera estado ahí. Sí. Se pone a disposición y es verdad que él tenía unas exigencias que nosotros no podíamos aceptar. Pasaban por tener consejería, y leía yo en el periódico que el presidente todavía, el Víctor Torres, decía que tenía que haber exigido una consejería. Que le extrañaba que no lo hubiera exigido. ¿Sí? Pues él la exigió, pero otra cosa es que se le dé. Okay. Oye, creo que por la representatividad, al final el acuerdo de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, suma 35 diputados con el DHI, queda un diputado para la mayoría absoluta, pues oye, las cosas son como son. Casimiro tiene 3 diputados, La Palma tiene 4, que aporta a este acuerdo de gobierno. Por lo tanto, las cosas tienen que ser razonables. Entendió, pues de la mejor manera posible, que no podía tener una consejería y tendrá áreas concretas o departamentos concretos dentro de algunas consejerías, tanto del Partido Popular como del Partido de Coalición Canaria. Me pareció que pero cogía no es nada. La Dirección General de Infraestructura Educativa. Sí, y tiene Cansa, que está dentro de Turismo, que es del PP. Bueno, tiene algunas cosas dentro del gobierno. Algo razonable, que no es más que lo que tenía en la legislatura del 15 al 19, cuando ya estaba con nosotros. Mantiene alguna cosa distinta, pero bueno, es algo razonable, que no era para tener una consejería en el gobierno, porque como te digo, entonces las demás islas también levantan la mano y dicen, oiga, y al fin y al cabo la representatividad de todos tiene que estar. ¿Qué áreas tiene cada uno para aclararnos ya del todo? Porque si no... Bueno, vamos a ver, Bueno, dime la de Coalición, que la espero tiene no más olvidarme de ninguna. Coalición Canaria tiene de las transversales Presidencias y Justicia, con seguridad, tiene política territorial y reto demográfico, obras públicas, agricultura, servicios sociales, sanidad. Y universidades y ciencias. Y el Partido Popular tiene transversal Hacienda, tiene economía, tiene transición ecológica, que es sostenibilidad, medio ambiente, tiene educación con formación profesional y turismo. Vale. José, estás muy calladito. No, estaba escuchando. Ahora me tiene sorprendido. Yo también sé escuchar. Ah, bueno. ¿Tiene alguna pregunta más? No, yo estaba un poco porque todo el mundo sabe que también estoy en el ámbito de la docencia y por tanto esa vinculación, y a mí también me ha llegado mucha gente, muchos docentes, porque educación no sigue en manos de Coalición Canaria. Yo siempre les decía, miren, bastantes leñas que nos daban cuando la tenía Coalición Canaria, pero bueno, es un poco depende de la etapa. Es un poco una leña porque yo entiendo la leña como exigencia, es decir, exigencia. Y a mí me parece que cuando uno tiene una oposición que exige, se convierte en mejor gestor. Y a mí me parece que es bueno que cada uno reivindique lo que le corresponde, pero también no es menos cierto que en estos momentos la sanidad también es un reto muy importante para Coalición Canaria. Yo creo que asumir Coalición Canaria Sanidad es un compromiso muy firme, muy claro, y me parece que también un reto importante en estos momentos en Canarias en general y en La Palma muy en particular. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo importantísimo, la gente lo está esperando y la verdad que también es un reto. Mira, y una cosa, ¿y la agrupación Arreña Independiente va a tener consejería o va a tener área? No, es posible que, pero especialmente porque para eso sí que ha salido mucho en medios. Para agricultura el perfil de Narváez Quintero era uno que el sector respetaba mucho, y yo creo que más que por ser HI, porque es la persona, yo creo que el sector estaba esperando que volviera a la consejería, y yo creo que es lo más acertado, y bueno, ahí estará.
Ahora hay que conformar toda el área, y es lo que nos tocará a partir de ahora. Yo creo que sí hay un perfil claro para un área es ese, y después ya pues lo que se vaya escuchando, no todo lo que se publica siempre es así, pero bueno, en ese caso creo que sí. Además creo que ha sido una reivindicación general del sector, ¿eh? Mira, te tengo que hacer una pregunta, no puedo callarme. Ah, ¿sí? vale. El comité local del viernes fue, en Los Llanos me refiero, Sí. fue para ver si se apoyaba a Noelia o no. No. Si no puedes, no lo digas, ¿eh? Bueno, a ver, no puedo decir todo lo que se dijo allí, pero la convocatoria era un poco para hablar de cómo se iba a afrontar la campaña de las generales y ver un poco cuál iba a ser el papel del Grupo Municipal Socialista en esta historia, ¿no? Justo el día antes de la toma de posesión. Bueno, yo creo que venía un poco marcado también por la propia agenda de Alicia, que Alicia, como todavía está en... No, ya no está. Bueno, no, ya no Ya está. es eso. Era el primer fin de semana que ella podía estar aquí un poco sin Pero además, Pero vamos, yo en todos ningún estamos- momento, todos a ver, estamos en política. yo en ningún momento, la verdad lo digo, Para mí ¿eh? era- para mí es sí. cierto que hay mucha gente que cuando se enteró de que había una convocatoria y tal, a mí me decían, oye, ¿pero qué va a pasar? No sé qué. Y yo decía, no va a pasar nada. Sí, que o sea, yo no tenía ningún signo de que hubiera ninguna historia. Estamos en política y estoy completamente convencido que fue esa convocatoria. Además, entre se otras hizo cosas, porque los pactos, esa ese convocatoria, tipo de cosas no se pero deciden en esa asamblea. precisamente ese tipo de cosas se hacen No se hacen en otro comité, ambiente, en otro claro, espacio. claro. Pero estoy completamente convencido que quien convocó la ejecutiva local el viernes por la tarde y que tuviéramos conocimiento, hasta en los galquitos nos enteramos que había Bueno, ejecutiva. Que había ejecutiva, sí, hasta allí nos enteramos, yo me enteré allí en los calquitos, que había ejecutiva del PSOE en Los Llanos el viernes, era para poner a la gente nerviosa y para tener algo de... Eso que decíamos antes, De del verdad juego que de sí, la es negociación. legítimo. Pero qué legítimo, pero qué tipo es de legítimo, política es. es legítimo que quieras estar en el candelabro que decía aquella, que por lo menos Forma sea- parte de la negociación, de esas cosas de tira y afloja. Y Bueno, esas yo no cosas sé, que- a ver, también es verdad. Ay, mi madre, voy a tener que apagar el micro. Quédatelo en la mano y ya está. También es verdad que la alcaldesa, la propia exalcaldesa, salió días También antes diciendo diciendo que nunca, dice, que habían tenido una reunión y que nunca más se habían visto. Sí, es decir, claro, yo creo que eso crea más Pues incertidumbre que se convoque. Pues, con esas declaraciones junto con la convocatoria otra, pues es normal que la gente piense, pero ya digo, eso es... que la Bueno, gente eran hable, otros bueno, tiempos. Yo lo dije aquí, eran otros tiempos, otra situación. No creo que haya. Y yo, bueno, ahora lo que hace falta, yo creo que lo que hace falta ahora mismo es que la gente se ponga a trabajar cuanto antes. Es verdad que tenemos un problema porque, aparte de lo escalonado que es todo este proceso, porque está el ayuntamiento, yo lo entiendo, es decir, no va a constituir, no va a decir el gobierno de Canarias es antes de que estén ni siquiera los ayuntamientos, ¿no? Es el ayuntamiento, luego los cabildos, y luego nos metemos en campaña electoral. Sí, se supone la situación que es el- una situación real. Hay un posible borrador de calendario y es posible que el presidente y vicepresidente del gobierno tomen posesión entre el 14 y 15 de julio. Eso ya está en plena campaña. Ya está en los 15 días, está en semana de campaña. Es un poco, bueno, Es un poco, es lo que sí. hay. La verdad que las elecciones generales han venido un poco de sorpresa y precipitadas. Pero bueno, la verdad que... Que le manden la toma de posesión por email y ya está. ¿Cómo se llama? Pero son unas elecciones muy importantes. Antes nos vamos mandamos mucho a un Canarias. motorista con los S. Sí, Claro. pero para Pero- los S, no Para los S, solo para los S. Motoristas iban los S. Que son unas elecciones muy importantes para Canarias en este momento. Y entre que toca puente en algunos sitios de España, que toca pleno verano y que Correos está como está, pues vamos a ver cómo va a ser esto. Pero yo sí creo que nos tenemos que poner en modo, explicarle a las personas la necesidad de ir a votar en estas elecciones y la necesidad de que de verdad nos represente gente que no se corte, que no se calle y que pelee lo que tenga que De pelear. todas maneras, hay que recordar que desgraciadamente, en todos los procesos electorales, en todos, sea en la fecha que sea, quien gana, los que no van. Porque incluso en las últimas elecciones que hemos tenido aquí en nuestra comunidad, el 54%... Hay municipios en Tenerife con una extensión cercana al 70%, como Arona. Desde luego, el sistema tal y como está montado está en crisis porque la sociedad funciona a un ritmo diferente al que funcionamos, ¿no?
a nivel político. Y bueno, y tendremos que ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que cada vez se pondrán más se irá avanzando. Lo mismo que hay una, ¿cómo se llama esto? Una administración electrónica, pues se acabará poniendo también una historia electrónica, porque no tiene mucho sentido que yo pueda con mi certificado digital estar pagando mis impuestos en cualquier lugar del mundo que esté y sin embargo no puedo estar votando con mi certificado digital en cualquier lugar del mundo que esté, ¿no? Don José María de Barret. Bueno, pues mucha suerte en la tarea que les corresponde ahora y por el bien de todos esperemos que se lleguen a acuerdos que sean buenos. Don José Luis Prestelo. Bien, lo mismo, yo creo que sé que Nieves Ley seguro va a estar en el próximo gobierno de Canarias y desearle, yo sé que va a trabajar mucho, que tiene capacidad, lo ha demostrado con solvencia y siempre es bueno tener suerte, aparte de la capacidad es bueno tener suerte en la gestión porque estoy seguro que a La Palma nos va a venir bien la gestión que pueda hacer en el Consejo de Gobierno. Nieves Ley de Barreto, yo empecé con la broma de Muchas consejera, ¿eh? Ojo, yo siempre digo... No, pero lo sigo siendo. Sí, Fíjense que no dije hoy lo que digo siempre, que es más importante, lo importante es que tenemos una palmera en el Consejo de Gobierno, independientemente del área que pueda llevar. En la medida que pueda conectar con más áreas, muchísimo mejor, pero estar en el Consejo de Gobierno siempre es importante. Pues Nieves Ley de Barreto, consejera y posible, o sea, futurible, Bueno, yo qué sé. Ya eso lo veremos. Ya eso lo veremos. Ahí, desde luego, La Palma tiene que estar. Muchas gracias por todo. Yo creo que siempre es importante venir aquí a hablar, a debatir. Gracias también por darnos, y permíteme que lo haga, por darnos voz durante estos 4 años de legislatura que ya pasa en tus medios, desde la oposición en el Cabildo y desde las administraciones en las que estaba nuestro partido. Y muchas gracias por permitirnos en campaña también estar en todos los medios, que yo creo que a los medios hay que agradecérselo porque, bueno, no siempre es fácil y ahí estamos. Y ahora nada, que a ponernos en modo elecciones, porque están ahí porque son muy importantes y tenemos que decírselo a todos. Déjame respirar. O sea, primero tomen posesión y después ya nos lanzamos. Pero Esto ya, algo. es el 23. Bueno, vale, pero deja que pase este mes el Parlamento, el Cabildo de La Palma al final está en 26-27 y el Parlamento 27, 28 también. y después... Vale, vamos a esperar ahí. Bueno. Quedan 4 días nada más. Nieves, como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente. A ustedes, ¿qué les digo? Pues que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nada, que no nos pierdan de vista, que pasamos lista. Gracias.